Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres les saluda, es quien les acompaña, les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad que Él nos regala. Es una bendición definitivamente, darle gracias a Dios. Es una bendición el hacer uso del micrófono para comunicarle un mensaje de Dios. Mire, la gente hace uso hoy de las redes sociales, de un micrófono para tonteras, para cosas, y ahí hay gente, y tienen seguidores, y tienen millones y millones de seguidores. Hay gente que usa las redes sociales. En este momento usted se conecta al Facebook Oscar Durán Torres y va a recibir palabra. Usted se conecta a una aplicación y va a recibir palabra, una radio y va a recibir palabra. Qué bueno es poder conectarse con gente de Dios, con la palabra de Dios. Eso es fundamental y es importantísimo, hermanos. Yo tengo que aprender a conectarme con gente que me enseñe, que me exhorte, que me aconseje. Con ese tipo de gente yo quiero caminar. Yo quiero caminar con gente que me ayude a crecer espiritualmente. Es una de las cosas que siempre le pido a Dios. Yo le digo a Dios, Dios, trae a mi vida gente que me sume, que me aporte, que traiga cosas buenas a mi vida, que aporte en mi vida. Porque hay muchos cristianos, hermano, que huelen a mundo. Hay mucho cristiano muy mundano, huele a mundo y se conforma con el sistema del mundo y entonces dice uno, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿Cómo es la cosa aquí? Hay mucho cristiano mundano, mucho cristiano que se acomoda, muy acomodado. Debemos de marcar diferencia. Todos, ser diferentes, como Daniel, que era un hombre diferente. Un día tomó la determinación de no contaminarse con la comida del rey. Y todos debemos de apuntar a eso, hermanos, a ser diferentes, a marcar diferencia, como un Caleb y como un Josué. Ellos no eran del montón, Daniel no era del montón, fueron diferentes. Amén. Yo quiero ser una mujer diferente, un hombre diferente, una persona de reino, un hombre de reino. Una persona que en estos últimos tiempos, en esta recta final en la que estamos, voy a marcar diferencia, voy a hacer la diferencia. Que se note que yo soy una mujer de Dios, que no soy un cristiano más ahí del montón, un número más. No soy un número más, yo soy diferente. En mí se manifiesta o es manifiesto los dones y los frutos del Espíritu. Dice la Biblia que seremos conocidos por nuestros frutos, pues que estemos dando frutos de un verdadero arrepentimiento. Y que no seamos del montón. Mejor entonces, para ser del montón, mejor no estamos en nada, hermano. Para ser del montón, mejor no. La Biblia dice, o fríos o calientes. O estamos de lleno en Dios, o no estamos en nada. Porque si estamos a medias, vamos a ser vomitados. O tibios, o fríos o calientes. Los tibios los vomito, dice el Señor. Yo no quiero ser expulsado y vomitado por Dios. ¿Sabe usted muy bien que estamos en los últimos tiempos? ¿Sabe que estamos en el principio de dolores? Usted sabe perfectamente que el mundo se enrumba, hermano, va en la recta final. El mundo está en una recta final, que muchas cosas van a acontecer, van a suceder, que Cristo viene pronto por su iglesia y que muchos cristianos no están preparados, muchos cristianos no están firmes en la fe, que cualquier viento de doctrina se los envuelve y se los lleva, que cualquier ofrecimiento del mundo los atrapa y los encierra. Qué firmes debemos de estar, hermanos, en el Evangelio. Pablo dice, hay de aquel que cree estar firme, hermano, no sea que caiga. Ve esa firmeza que tenemos que reafirmar cada día en el Señor. Firmes en el Señor, fortalecidos en el Señor, porque cualquier cosita nos puede sacar, hermano, nos puede desubicar. Mire, la misma Adán y Eva, ellos estaban en un lugar santo, hermanos.
estaban en el Edén ahí, y ahí llegó el tentador, ahí llegó el diablo a tentarlos. A él no le importa tu condición. Entre más usted se compenetre, entre más usted busque de Dios, más tentación y más cosas va a querer lanzar el enemigo. ¿Qué le importó el enemigo llegar a tentar a Jesús? Si no le importó tentar a Jesús, ¿qué le va a importar llegar a tentar a Oscar y desubicar a Oscar y sacar a Oscar del propósito de Dios, del plan de Dios, para contaminarlo con el sistema del mundo? ¿Qué le va a importar contaminar a Luis, a Fernando, a Erika, a María, a Roberto, a Roxana, a Fernanda? ¿Qué le va a importar? O sea, no le importa. Por eso quiero que vaya conmigo a la palabra. En 2 Corintios capítulo 10 verso 4, la Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermanos, estamos en una lucha diaria, día a día. Desde que abrimos nuestros ojos, nuestra lucha es diaria. ¿Pero qué hago, pastor? La Biblia me dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde me revisto yo de esa armadura? ¿De dónde tomo yo fuerzas para poder derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios? ¿Dónde? Vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, capítulo 6, verso 10 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice el apóstol Pablo, y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice Pablo, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice el apóstol Pablo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. ¿Escuchó? Orando en todo tiempo. Hermano, no podemos nosotros abrir una puerta, no podemos dejar nosotros una abertura ahí. Orando en todo tiempo. Usted ya entró a la línea de batalla, usted no puede bajar los brazos. Recuerde lo que pasó con Moisés. Necesitó un Aarón y un Hur a la par para que levantaran sus brazos mientras Josué estaba librando la batalla y la guerra, hermano. No podemos bajar los brazos, no podemos descuidar, hermano, ni un 16, decía alguien por ahí. No podemos descuidar un 16, hermano. No podemos descuidarnos completamente, no podemos abrir puertas. Y es que es un hilo tan delgado. Por eso el diablo te está haciendo la guerra, la lucha, y te ha querido golpear en tu salud, te ha querido golpear en tu economía, te ha querido golpear con tus hijos, te ha querido golpear económicamente, te ha querido golpear emocionalmente. El apóstol dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. ¿Cuánto ora usted? Es la pregunta que le hago. ¿Cuánto ora usted? Es que yo soy responsable de mi oración personal, hermano. Yo no puedo depender de la oración del pastor o de la oración de aquel o de la otra. Yo soy responsable de cuidar, de levantar muro y antemuro de protección. Yo soy responsable de revestirme de la armadura de Dios. Así como usted sale de su casa y se pone su mejor calzado, busca desde el día anterior su mejor vestido, su mejor pantalón, blusa. Desde el día anterior usted prepara su ropa para el día de mañana, ¿cierto? Usted busca
la mejor blusa, el mejor pantalón, el mejor vestido para lucir bien, ¿cierto? Así también en lo espiritual debemos de estar revestidos. Y hay gente que sale a la calle, hermano, sin oración. Hay gente que sale a la calle sin haberse revestido de la armadura de Dios. Obviamente es presa fácil del enemigo. Yo quiero enseñarle a usted para que cada mañana, al salir de su casa o antes de salir de su casa, usted se revista de la armadura de Dios. En ese tiempo de oración a las 3 de la mañana, que es una hora maravillosa para que usted busque la presencia de Dios, pueda fortalecerse, pueda llenarse de la presencia del Señor y salir de su casa fortalecido. Los dardos del maligno son lanzados en contra de nosotros. Y aquí dice el apóstol Pablo que el día malo puedan ustedes resistir. O sea que existe un día malo. Sí, hay días difíciles. Quizá el día de hoy fue un día difícil para usted. Un día en que el enemigo lo estuvo perturbando emocionalmente. Un día en que el enemigo lo desubicó en su salud. Un día en que el enemigo le trajo pensamientos de muerte. Te vas a morir. Vino a atormentarlo a usted con un espíritu de pánico. ¿Cierto? Quizá el día de ayer o estos días atrás el diablo ha estado atormentándolo con un espíritu, que ha venido atormentándolo con un espíritu de pánico, de depresión. Fue un día difícil. Alguien dirá: Pastor Oscar, el día de ayer fue un día muy difícil. Hoy fue un día muy complicado para mí. Fue un día muy enredado en mi vida. Fue un día en que me sentí desmotivada, decaído, desmotivado, depresivo. Fue un día en que no quería hacer absolutamente nada. No me quería levantar, ni siquiera me quería bañar. No quería ir a trabajar. Todos en algún momento hemos pasado por esto. Tenemos que entender que en el momento en que usted reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida, automáticamente se levanta alguien en su contra y envía, como dice la palabra, envía a quienes, a los principados, a los gobernadores, a las potestades. Es que esa es la lucha que usted y yo tenemos. El apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Usted no está peleando contra su hijo, es lo que está operando en su hijo, es lo que está operando en esa persona. Hay situaciones y asuntos pendientes que venimos arrastrando desde la niñez, y hay cosas que se manifiestan en la carne, pero es espiritual lo que está afectando la vida de esa persona. No es su hijo, es lo que opera en su hijo. Algo se ha manifestado fue manifiesto en tu hijo. Algo se manifiesta en tu hijo, algún comportamiento en esa persona. Hay actitudes y reacciones que nosotros tomamos. Quizás un ataque de ira, hermano. En algún momento un ataque de ira, eso es un espíritu que en algún momento ha querido venir a tomar posesión. Hermano, en un momento de ira, en un momento de cólera, en un momento de enojo, usted le puede quitar la vida a alguien o puede golpear a una persona. En un momento de ira, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿O hasta dónde ha llegado usted? En un momento de ira. ¿Cuántas personas en un momento de enojo? Y dice, ¿y en qué momento dice esto? Claro, le abrió puerta al enemigo. Llegó un espíritu, se apoderó de esa persona y cometió un delito. Cometió una falta, le quitó la vida a alguien. Llegó alguien cegado completamente, no encontraba o no escuchaba razón y se desquitó o tomó un arma o un puñal y asesinó a alguien. Es un ataque de ira, hermano. La Biblia dice que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién es el primero que devora? El que no ora, hermano. El primero que es devorado por el enemigo es aquel que no se mantiene en oración. La oración es como un muro alrededor nuestro, hermano. La oración, cuando nosotros oramos, levantamos muro y antemuro de protección. La oración nos da a nosotros la cobertura para poder resistir al diablo. La Biblia dice: resistan al diablo y él huirá. ¿Y cómo resistimos al diablo? A punta de oración, orando, fortaleciéndonos en la palabra, escudriñando la palabra. Por más pastor que sea, hermano, por más profeta, por más evangelista, por más buenas obras que usted haga, por más sierva de Dios, por más salmista que usted sea, nadie está exento de ser atacado por un espíritu. Jesús mismo, le puse el ejemplo de Jesús. Jesús estaba orando, hermano, y fue llevado al desierto, y ahí el diablo llegó a tentarlo. ¿Cómo venció Jesús al tentador? A punta de palabra, hermano. Pero si usted no ora, si usted no escudriña la palabra, ¿cómo va a resistir al diablo? ¿Cómo va a huir al diablo?
Dios pone esto en mi corazón porque sé que hay gente que en este momento hoy tuvo una lucha difícil, dificilísima. Estuvo luchando espiritualmente con algo, una lucha espiritual. Tu noche fue una noche complicada. No pudiste dormir. Recibiste algún ataque espiritual. Algo llegó a atormentarlo a usted por la noche o la madrugada. Y tuviste que levantar a librar una guerra, a librar una batalla. Y el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Uno, escudriñando la palabra, hermano. Eso es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Escudriñando la palabra, alimentándonos de la palabra. Usted viendo lo que no tiene que ver, ¿qué va a estar alimentando su espíritu, hermano? Hay gente que anda viendo lo que no tiene que ver. Usted estar viendo ahí TikTok, ¿eso qué le va a ayudar a usted en su vida espiritual? Estar viendo tonteras, estar viendo cosas que no tienen ningún sentido para su vida, ¿eso en qué le aporta? Dígame, ¿qué le aporta el mundo a su vida? Nada, no hay nada positivo, hermano. ¿Qué le aporta cosas absurdas y estúpidas a tu vida espiritual? Nada, hermano. Y hay gente cristiana metida en ese mundo. ¿Y eso qué aporte trae a su vida? ¿Qué le aporta a usted? O sea, ¿qué aporte tiene el mundo, el sistema del mundo, la corriente del mundo, la música del mundo, los chistes del mundo, las vulgaridades del mundo? ¿Qué le aporta en su vida espiritual? Nada. Por eso Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos en tiempos finales, cosas más difíciles que se van a levantar a nivel mundial, y la iglesia no puede estar dormida, la iglesia no puede estar viendo para el ciprés, la iglesia no puede estar desapercibida, hermano. La iglesia no puede estar como las 5 vírgenes insensatas. La iglesia no puede estar dormida, la iglesia no puede estar en otra historia, hermano. La iglesia no puede estar ahí desubicada y desconectada de la realidad. Situaciones complejas, difíciles vienen para el mundo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y en cualquier momento se puede desatar una guerra. Y no es para alarmar ni asustar a nadie, es para estar preparados, porque en cualquier momento, hermano, se puede desatar una tercera guerra mundial. Ay, pastor Oscar, ¿por qué usted dice esas cosas? No me meta miedo, pastor. Es que usted está hablando ahí de guerras mundiales, está hablando de hambruna. Es que es cumplimiento de la palabra, hermano. La palabra se tiene que cumplir, y muchas cosas tienen que acontecer antes de que venga el amado. Antes de que venga el amado, antes de que la iglesia sea levantada, muchas cosas tendremos que ver, hermano. Será el principio, dice la palabra, el principio de dolores. Y en ese tiempo estamos en el principio de dolores. Por eso vemos tanta maldad y tanta crueldad, hermano. Violaciones, niñas abusadas, situaciones no, es que son tantas cosas. Usted ve en las noticias. Uno como comunicador se tiene que informar de lo que está pasando en el mundo. Un tal hombre espiritual diciéndole a un niño que le dé un beso con lengua. Imagínate usted. Vea qué tremendo cómo está esto. La corrupción a nivel mundial, hermano. Las violaciones. El amor de muchos se ha enfriado. Se ha incrementado más la maldad, el abuso a los niños, el maltrato a los niños, la violación a los niños, el desaparece una niña. Tantas cosas que están aconteciendo y están sucediendo. Hay noticias que no llegan, hermano. Hay cosas que no llegan. La pobreza en muchos lugares donde muchas personas están muriendo de hambre. Eso no lo dicen las noticias porque no les importa, hermano. Eso no vende. Pero mucha gente se muere de hambre, mucha gente pasándola mal. Mientras usted bota comida, otros deseando esa comida que usted está botando. El mundo, hermano, el mundo ya no es el mismo. Hay un antes y un después de la pandemia. Hay un antes y un después del 2020. El mundo fue reseteado. Aún nuestros adolescentes recibieron, hermano, información, y hoy muchos adolescentes están renegando o están negando a Dios. Han dejado de creer a Dios. Han dejado de creer en Dios y de creerle a Dios. Tenemos que orar por nuestra juventud. Hoy muchos a muy corta edad ya andan en la delincuencia. Muchos jóvenes entre 14 y 17, 18 años
muchos jóvenes recibieron mucha basura, mucha información negativa y hoy no quieren saber nada de Dios. Vomitan a Dios, aborrecen a Dios. Así está el mundo, hermanos, corrupto. El sistema, el mundo, la corriente del mundo, así está. Y es la lucha que tenemos. Quizá algún padre dice: "Ay, pero yo crié a mi hijo en el evangelio". Es que la lucha no es contra tu hijo. Y no pelees con tu hijo, no pelees con tu hija. Es con lo que opera en la vida de ese joven, de ese adolescente. ¿Cómo gano esto, pastor? Hermano, le acaba de leer la palabra y compartir. Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Orar en todo tiempo. No solamente una noche de adoración, no solamente un día o X hora, no, en todo tiempo. Que tu vida y tus días sean días de oración y de adoración, hermano. Convierta tu día en un día de adoración. Hay gente que pasa perdiendo tiempo en cosas absurdas. Hay gente que está viendo y se inscribe en plataformas y en app para ver películas y no sé cuántas cosas más. Hay gente que pasa viendo cosas que no tienen que ver, hermano. Y en lugar de estar viendo la palabra, escudriñando la palabra, pongámonos serios. Pongámonos serios y empecemos a buscar más la presencia de Dios. Porque esto, hermano, se pone más difícil. Esto se pone más crítico, más difícil. El mundo se va a poner más crítico, más difícil, más violento. Colapso mundial, la economía mundial va a ser golpeada. La economía de los Estados Unidos va a ser golpeada. El mundo, hermano, va a entrar en una etapa fuerte, difícil. Y el que no está firme, hermano, el que no está firme. Por eso Pablo dice el apóstol Pablo: revestíos. Así dice Pablo: revestíos, fortaleceos, revestíos. ¿Qué más dice Pablo? Pónganse la armadura. Vea los consejos que está dando el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. 1. En el Señor y en el poder de su fuerza. Sabemos en quién nos podemos fortalecer. Aquí Pablo está diciendo quién es la persona correcta a la que usted tiene que correr. Proverbio 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Sabemos en quién podemos refugiarnos y en quién acudir. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es que el diablo acecha. El diablo acecha. Te dije anteriormente, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y la Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Eso usted tiene que tenerlo claro. Usted tiene que tener claro que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Y hoy vamos a derribar todo argumento y toda mentira del diablo que se ha levantado en contra de tu hijo. Diga: yo voy a derribar todo argumento por la autoridad, como dice Lucas 10:19, por la autoridad que el Señor me ha dado. Voy a derribar todo argumento y toda mentira del diablo que ha lanzado en contra de mi hijo, que ha tenido mi hijo en depresión, que ha tenido mi hijo con ataques de locura, que lo he llevado hasta el psiquiátrico, que lo he tenido con psiquiatra, con psicólogo. Hoy se rompe todo esto. Le estoy hablando de una mujer que hoy va a librar una guerra. Escucha bien, mujer, pero no se asuste. Si el enemigo se te levanta, recuerda quién está contigo. Con él está el brazo de carne, pero contigo está Jehová para ayudarte a pelear tus batallas. Hoy vas a librar una batalla por tu hijo. Hoy vas a librar una batalla por tus hijos. Hoy vamos a librar una batalla. Vamos a ponernos la armadura de Dios. Usted se va a revestir de la armadura de Dios y va a librar una batalla. Esos ataques de pánico nunca más van a volver a tu vida. Escucha bien, esos ataques de depresión, es un espíritu, es que ese es un espíritu, es un demonio de depresión. Escucha, espíritu de depresión, fuera de ese hombre ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritu de pánico, fuera de ese hombre, de esa mujer ahora mismo en el nombre de Jesús. Le estoy hablando a una mujer que ha estado encerrada en su habitación por mucho tiempo y hoy le hablo con la autoridad que Dios me da y te digo que eres libre en el nombre de Jesús ahora mismo por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, recibe esto. Dice el apóstol Pablo
Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Contra las acechanzas de quién? Del innombrable. Las acechanzas del innombrable. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Por qué el comportamiento de mi hijo? ¿Por qué el comportamiento de mi esposo? ¿Por qué mi hija se comporta así? ¿Por qué mi esposo se comporta así? ¿Por qué esos berrinches y esos ataques de ira? Es espiritual, hermano. Es algo espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Principados, potestades. Cada uno está designado o asignado a ejecutar una acción en contra del cuerpo de Cristo. Escuche, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga usted, es la lucha que se desata, hermano, en las regiones celestes. Escuche, principados, cada uno tiene una misión que cumplir según la orden del enemigo en su contra. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en el cielo, en el suelo, en el subsuelo, esos demonios o espíritus se mueven para tomar control. Hay espíritus territoriales, hay espíritus que se mueven en los aires, hay espíritus que son enviados por la madrugada para que te atormenten, para que te quieran ahogar, para que te falte el aire. Hay espíritus que son enviados a tu casa para que estén atormentándolo usted con un espíritu, para que te asusten, para que te tiren cosas en el suelo, para que suenen puertas, para que algo se rompa o se caiga. Espíritus enviados en contra de su vida para querer atormentarlo, hasta espíritu de muerte. Hermanos, no podemos nosotros salir desprotegidos. Usted no puede salir desnudo a la calle. No podemos salir desnudos espiritualmente. Debemos de revestirnos de la armadura de Dios, hermanos. ¿Cómo logro esto, pastor? Hermano, tu intimidad con Dios, el intimar con Dios, el relacionarse con Dios. Si no aprendemos de Jesús, tenemos que aprender de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Todas las madrugadas, en la tercera y cuarta vigilia, Él subía al monte a orar para estar a solas con el Padre, porque Él sabía que iba a desatar una guerra espiritual, se iba a enfrentar a demonios. Él tenía que ir a diferentes regiones y se iba a enfrentar con demonios y todo, como aquel hombre gadareno. Él sabía que se iba a enfrentar con una legión. ¿Dónde se fortalecía Jesús? Con el Padre. Siendo Jesús, Él buscaba la presencia de Dios. Él intimaba con el Padre. Se fortalecía en Dios. Y hay gente que no entiendo, hermano, que ni siquiera ya ni por los alimentos ora. Vea qué tremendo esto. Ya ni por los alimentos ora. Hasta eso, has dejado de orar, has dejado tu primer amor, has dejado tu relación con Dios. Vuelve a las escrituras, vuelve a la palabra, porque vienen días difíciles, vienen tiempos más difíciles para el cristianismo, viene persecución para el cristianismo, vienen muchas cosas feas que se van a levantar en contra del cristianismo, hermano. Llegará el momento en que va a venir persecución y no va a ser predicada la palabra, hermano. Démosle gloria a Dios. Hay países donde se le prohíbe predicar la palabra. Hay países donde se prohíbe, hermano, tener una Biblia. Démosle gracias a Dios que todavía acá, en este país, y que todavía en este tiempo podemos estar haciendo uso de un micrófono y llevar un mensaje de bendición. Pero llegará el momento que aún las mismas redes sociales van a bloquear el mensaje de Jesucristo, hermano. Es lamentable, pero es la gran verdad. Mientras tanto, prediquemos del Señor, anunciamos las buenas nuevas. Por eso Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cómo resisto yo, hermano? ¿Cómo resisto? ¿Cómo resisto? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo hago, Pastor Oscar? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me dice usted? Vea lo que dice, o escuche lo que dice el Salmo. Dice el Salmo 92. Salmo 92, 10.
Oiga lo que dice el Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Eso es lo que quiere Dios. Aumentar tus fuerzas como el búfalo. Y usted sabe el trabajo de un búfalo, la fuerza de un búfalo, el 4x4 de un búfalo. Y dice, y seré ungido con aceite fresco. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Dígale al Señor en esta tarde, noche, madrugada: Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo, y úngeme con aceite fresco. Quiero que aumente mis fuerzas, Señor. Es más, la palabra dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Quizá alguien venía débil espiritualmente, endeble, completamente débil espiritualmente, sin fuerzas, sin deseo de luchar, sin deseo de ni siquiera de vivir, sin deseo de orar. Se te fue el apetito, se le fue el apetito a la oración, hermano. Se le fue el deseo de orar, de buscar la presencia de Dios, ni siquiera de congregarse. Eres blanco fácil del enemigo para destruirte. Eres un blanco fácil porque eres una persona sin cobertura. Necesitas fortalecerte en el Señor. Por eso dile al Señor: Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Aumenta las fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Por eso Pablo dice: revestidos de la armadura de Dios. Hermanos, pónganse la armadura de Dios. Revístanse, vestidos de la armadura de Dios. Yo quiero terminar este tiempo de oración fortalecido en el Señor, diferente a como lo inicié. Quizá lo inicié sin deseo de orar. Puse ahí por poner nada más ahí el tiempo de oración, a ver qué salía. Sin deseo de nada. Además, hay gente que está escuchando que ni deseo de vivir, ni deseo de luchar, deseo de nada, de tirar, dejar todo botado, todo tirado, dejar ministerio, dejar la Biblia botada, tirado. Yo no sé si usted tiene la Biblia guardada. Saque la Biblia, desempolve la Biblia, métete en la palabra, porque es una herramienta poderosa y el diablo huirá, mujer. Amén. Métete en la palabra, escudriña la palabra, ore por favor, agréguele un ayuno, ayune. Jesús le dijo a sus discípulos que solo con oración y ayuno salen ese tipo de demonios. Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Agréguenle ayuno a la oración. Es que ese tipo de demonios salen con oración y ayuno. ¿Por qué no pudimos? Porque les faltó ayuno, porque les falta oración. ¿Por qué no puedo? Porque te falta más oración, porque te falta más meterte con Dios. Apaga la pantalla, deja de estar viendo lo que no te edifica y empieza a buscar más la presencia de Dios. Deja de estar viendo malas noticias y deja de estar viendo ahí metido en el mundo, en el sistema del mundo. A ver, cambio aquí de canal, ¿qué sale aquí? ¿Va a ver esta serie? No, la saga de esta serie. No, hay gente que anda metida en ese mundo. Métete con Dios, busca la presencia de Dios. En este tiempo es cuando más la iglesia tiene que buscar de Dios y dejar de tanta vagabundería, hermanos. El cristianismo ha caído en un letargo terrible, hermano, en una vagabundería. Pastor, suélteme una palabrita. ¿Acaso no puedes orar? ¿Acaso no puedes meterte en intimidad con Dios y fortalecerte en la palabra y recibir lo que Dios tiene para tu vida? Dependes no de un pastor. Tú no dependes de la palabrita que te suelte el pastor. Tú eres responsable de fortalecerse en el Señor, de recibir fuerza en el Señor. ¿Alguien está escuchando esto? Pues si alguien está escuchando, póngame un fuerte amén ahí. Escríbame amén en mayúscula. Dígame amén, pastor, en mayúscula. Yo quiero que me lo escriba en mayúscula. Diga, escríbamelo en mayúscula. Amén, pastor. Yo estoy escuchando en este momento, aleluya. Dios me está hablando y Dios me está sacudiendo por medio de esta palabra. Porque he caído en una pasividad, en un conformismo. Me conformo ahí, voy. No, hermano, no. Sacúdase de todo eso. Sacúdase de todo estupor. Recuerde que el estupor es un espíritu. Sacúdase usted de todo espíritu de estupor y fortalézcase en el Señor. Reciba esta palabra, por favor.
Alguien necesitaba escuchar esto hoy. Alguien necesitaba accionar. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que tienes que accionar tu relación con Dios, que tienes que meterte en serio con Dios. Si eres una descuidada, un descuidado, si empezaste a hacer otras cosas y has descuidado tu relación con Dios, has dejado de orar. Recuerda cuando te levantabas en la madrugada y buscabas la presencia de Dios. Recuerda cuando usted a las 3 de la mañana se levantaba y de rodillas caía en la presencia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo dejaste de hacer? ¿Por qué dejaste de congregarte? ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de que aquella persona te dejó de hablar o no te llamó más? ¿Por qué Dios tiene que pagar los platos rotos de la irresponsabilidad de aquella o de aquel? ¿Qué culpa tiene Dios? Es que es muy fácil echarle la culpa a Dios. Ay, no me volví a congregar porque el pastor no me saludó, o porque aquella me hizo mala cara. ¿Qué culpa tiene Dios de la mala cara que le hizo aquella o aquel, o que no te saludara el pastor? Tu relación con Dios debe de tener tu tanque full, lleno, hermano. La lámpara llena del aceite. Que no te suceda lo que sucedió con las 5 vírgenes insensatas. Nuestro tanque espiritual tiene que estar a full. Tiene que estar fuleado, tiene que estar a full nuestro tanque espiritual, hermano. ¿Por dónde andará? Y la pregunta que yo le pregunto, que yo le hago. La pregunta que te hago, a 1 cuarto, 2 cuartos, la mitad, tanque lleno, a medio tanque, ¿cómo anda? Tu relación con Dios, ¿cómo anda? No te conformes con la palabrita que recibió usted el domingo, hermano. ¿Qué pasa un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo? ¿Qué pasa un día feriado? Hermano, no podemos descuidar ni la mínima, hermano. No podemos descuidar un segundo nuestra relación con Dios. No podemos descuidar. Y eso no es ser una persona religiosa. Eso es ser una persona cautelosa, una persona que tiene un plan preventivo. Yo no voy a permitir. Entonces, cada vez que usted ora, está levantando un vallado alrededor tuyo. Cada vez que usted escudriña la palabra, es un muro que se está levantando a tu alrededor. Porque el diablo no soporta eso. Mira, esta es una mujer de oración. Huyamos. Por un camino viene, pero por 7 caminos tendrá que huir. Cuando el diablo se da cuenta que hay un hombre de oración, no, aquí no hay nada que hacer. No podemos contra porque está fortalecido. Mira cómo está rodeado de la gloria de Dios. Hasta los demonios saben quién sí y quién no. El enemigo sabe quién sí y quién no. El enemigo sabe quién come y quién no come palabra. Voy a buscar a Oscar, que está muy endeble, ha bajado su nivel espiritual. Y lo vamos a hacer barrido, lo vamos a barrer. Hermano, en algún momento de nuestra vida, por bajar nuestro nivel espiritual, pasamos situaciones o enfrentamos hoy consecuencias por haber bajado nuestro nivel espiritual, por haber abierto puerta, por haber entrado en una zona de confort. Es que ese es el cuidado que debemos de tener. Soy cristiano, así yo me sé la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Yo memorizas. Soy un letrado. Soy un escatólogo. Soy un pastor. Hay gente que se conforma con esto, hermano. No es solo conocer palabra, no es el que diga Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. Y el hacer la voluntad de Dios es buscar la presencia de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, temprano, en la tarde, en la noche, a la medianoche. ¿Qué hacía Daniel? Daniel buscaba la presencia de Dios 3 veces al día. Oraba 3 veces al día. Un hombre fortalecido. Ahí no penetró nada, ahí no llegó nada. ¿Sabe? Era tanta la unción que tenía Daniel que los leones no se lo comieron. Estaban hambrientos. Era tanta la unción, es que olía unción. Olía presencia de Dios. Eso olía Daniel, la presencia de Dios. Porque fácil lo pudieron haber devorado a Daniel. Pero era un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre de oración. Y cuando el enemigo ve a un hombre de oración, dice, no, aquí no hay nada que hacer, aquí es perder tiempo, no podemos hacer nada contra no podemos hacer nada contra esta, no podemos atacarlo en su temperamento, no podemos atacarlo en sus celos, no podemos atacarlo en sus berrinches, no podemos atacarle en sus mentiras. Ya no voy a usar a esta mujer en mentira, que esté mintiendo y mintiendo y mintiendo. Ya no voy a usar a este hombre en mentiras. Ya no es mentirosa, ya se volvió una persona, ya antes mentía, entonces era mentira tras mentira, y le mentía a aquel, y le mentía a la otra, y me mentía al otro, y era una pura mentira. Ya no puede mentir,
Ya no puedo usar a este en mentira. Ya este no lo puedo usar en infidelidad. Antes era un infiel, le era infiel a su esposa, le era infiel a su esposo, ya no, ya es una mujer fiel, amén, ya es un hombre fiel. Entonces ya es una área que se fortaleció. El temperamento, Señor, esa área de nuestra vida la vamos fortaleciendo, nuestro temperamento, el temperamento, el no irritarnos, el no explotar, el ser ecuánime, mantener la calma. Hay tanto, hermano, que tenemos que descarbar y descubrir y saber qué área de nuestra vida es vulnerable para que ningún principado, potestad, gobernador se apodere de esa área de nuestra vida. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? En oración, en ayuno, escudriñando su palabra, congregándome también, hermano, metida en la hoguera, metido en la hoguera, metido en el fuego de Dios, recibiendo palabra. Mire, hermano, yo he visto gente, me duele mucho el ver gente que antes servía en la iglesia y hoy andan metidos en un bar. Ahí los veo y como gran cosa publican en sus Facebook, en sus redes sociales. Antes le servían al Señor. ¿Qué pasó con ellos? Sí, muy simple, muy sencillo, bajaron su relación con Dios. Dejaron su relación con Dios, bajaron su nivel de oración con Dios y abrieron una puerta. Y me duele ver que hay mucha gente que antes servía a Dios y hoy, hermano, están tomando guaro y andan enfiestados de aquí con mis compas y publicando fotos. Y vea cómo el diablo los tiene bloqueados, que no les permite ver que ellos tienen contactos cristianos y que están en esa condición. Ve hasta dónde el enemigo los lleva, a bloquearlos de una manera, a poner vendas mágicas, escamas en sus ojos, para no permitirles ver el error en el que se encuentran, hermano. Vamos a orar. Yo quiero orar por todas aquellas personas que hoy, en este momento, recibieron esta palabra y que dicen, pastor, Dios hoy me ha hablado, Dios hoy ha hablado a mi corazón. Hoy he entendido que había bajado mi nivel de oración, mi relación con Dios. Empezaba a leer la Biblia, un versículo y ya me dormía. Antes aguantaba todo un capítulo, leía todo un capítulo, es más, todo un evangelio, y ahora no aguanto ni un versículo. Es más, ya ni siquiera abro la Biblia. Es más, ya ni llevo la Biblia a la iglesia, ya ni eso tampoco. Ya no oramos juntos, ya no oro por mi esposa, ya mi esposa no ora por mí, ya no oramos en familia. Ahora es un puro pleito todo. Ahora hay otras prioridades. Ahora palomitas y veamos una película y metámonos en esa, Dios se sabe dónde, para ver qué aparece por ahí. Y hay cosas que no traen ningún beneficio, que no edifican. No estoy diciendo que no veas una película, porque hay películas muy buenas. Lo que quiero decirte es que hay gente que pasa el tiempo en vagabunderías y no en buscar la presencia de Dios. Busquemos más la presencia de Dios. La Biblia dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y Dios se deja hallar, Dios se deja encontrar por todo aquel que le busca, hermano. Buscar a Jehová y Él se deja encontrar. Él se deja hallar por todo aquel que le busca. Esta es una palabra para meditar, para reflexionar y entender, hermanos, que vienen tiempos difíciles para la humanidad. Vienen tiempos fuertes para la humanidad. Se aproximan cosas aún más difíciles. En el nombre de Jesús, reciba esto, por favor. Que Dios tome control de tu vida. Que Dios guarde completamente tu vida y que podamos entender de una vez por todas que esto no es un juego, hermano. Que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores. Que el enemigo anda al acecho buscando a quien devorar. Y no podemos estar despistados y viendo lo que no tenemos que ver. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se comenzó a hundir, empezó a hundirse porque él quitó su mirada de Jesús. Es que es un instante, hermano. En un instante quitamos nuestra relación o apartamos nuestra relación con Dios y el enemigo, cualquier principado y potestad, saca provecho porque queda usted vulnerable. Cuando apartamos nuestra mirada del Señor, quedamos vulnerables ante cualquier ataque del enemigo. Levanta muro y antemuro de protección.
Levantemos muro de protección. ¿Cómo? Con oración, con palabra, congregándonos, ayunando, hermano. Que el que tenga oídos que oiga. Porque el diablo va a venir con un arsenal de depresión, de desánimo, de ataques de locura, de ataques de pánico, de depresión, de enfermedad, de pecado, de deseos de muerte, tantas cosas así vendrá con un arsenal, con un espíritu que quiere atormentarlo por las noches y hacerle ver que usted es cualquier cosa, que usted no vale nada, que usted es un desgraciado, perdóneme la palabra, que usted no significa nada, que para qué seguir viviendo, y viene con pensamientos de muerte, atacándote por la noche, atormentándote con un espíritu de depresión, con un espíritu de locura, con un espíritu de ansiedad, haciéndote ver que no puedes avanzar más, que tienes que estar aferrado a una casa, encerrado en una habitación, deprimido y tomando antidepresivos. Esa es una mentira del diablo. Dios hoy trae sanidad a tu vida y declaro sobre tu vida libertad en el nombre de Jesús. Alguien levántese hoy por el poder de la palabra. Alguien que haya recibido esta palabra, diga: soy libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y recibe la unción que pudre yugos. Levanta tus manos y recibe la unción que rompe cadenas. Levanta tus manos y recibe aquel que cambia tu destino. Su nombre es Jesús de Nazaret. Hecho está. Amén y amén.